Un saludo muy cordial del Centro Integral de Resolución de Conflictos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Un agradecimiento especial a Todos sobre Mediación y a FIME por invitarnos al 5º Seminario Internacional Los Mecanismos Alternos de Resolución de Conflictos y la Mediación. En esta oportunidad vamos a compartir sobre los aportes de los MARC para la construcción del diálogo, los consensos y la convivencia en tiempos complejos. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa y soy facilitadora y docente del CIREC. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes la ponencia Preparándose para la mediación, la importancia de una estrategia de intervención. Cuando hablamos de mediación, y por ahí vamos a empezar, debemos decir que implica 3 grandes momentos. El primero de ellos, las sesiones previas de evaluación del caso. El segundo, la preparación estratégica para el proceso. Y el tercer momento, y probablemente el más importante, el modelo de intervención con una estructura sistematizada. En esta oportunidad, nos vamos a enfocar en el segundo momento, en la preparación estratégica para el proceso. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué es una preparación estratégica? Y además, ¿por qué debemos de prepararnos? Vamos a ver que una preparación estratégica es un proceso de análisis de 4 temas fundamentales. Tenemos que empezar por decir cuándo y preguntarnos cuándo es que hacemos este análisis. Bueno, una vez que nosotros hemos pasado por el proceso de evaluación del caso, tenemos que empezar a pensar qué hacemos con toda esa información y cómo hacemos para prepararnos para un proceso que sea estratégico y exitoso. Entonces vamos a enfocarnos en 4 aspectos fundamentales de esa preparación. El primero de ellos, sobre la persona que media. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Segundo, sobre las partes intervinientes. Tercero, sobre el sitio donde vamos a hacer la mediación. Y cuarto, sobre otras circunstancias. Vamos a ir analizándolos uno por uno. Sobre la persona que media, nos debemos hacer las siguientes preguntas. Y eso está referido a nosotras y a nosotros como personas que vamos a dirigir el proceso de mediación. Una vez que ya yo escuché a cada una de las partes en ese proceso de valoración del caso, me voy a preguntar lo siguiente. ¿Cómo me siento con respecto al fondo del conflicto? ¿Cómo me siento con respecto a cada una de las partes? Y vamos a ver que estas 2 preguntas nos llevan a resolver un dilema ético. ¿El fondo del conflicto me genera alguna sensación, algún pensamiento, algo que pueda interferir con la forma en que yo voy a dirigir el proceso? Igual la segunda pregunta, ¿cómo me siento con respecto a cada una de las partes? Si por alguna razón la forma en que yo me siento con una parte o con otra, con una persona o con otra, me genera, por ejemplo, un conflicto de interés, tenemos que preguntarnos si somos la persona idónea para dirigir ese proceso. Y entonces ahí tenemos la tercera pregunta. ¿Soy la persona ideal para hacer esta mediación? ¿Tengo claras mis competencias? Y cuando hablamos de competencias, recordemos que está relacionado con 3 aspectos fundamentales. ¿Tengo el conocimiento suficiente para dirigir este proceso de mediación? Y entonces esto nos recuerda la importancia de siempre estarnos preparando, siempre estar estudiando. El segundo aspecto relacionado con la competencia es, ¿yo sé hacer este proceso? ¿Tengo las habilidades, tengo las destrezas para dirigir este proceso de mediación? Y la tercera pregunta que nos hacemos es, ¿tengo la actitud y los valores para abordar este conflicto?
Recordemos que cuando nos hacemos esta última pregunta, estamos hablando sobre cuál es el perfil que tenemos nosotras las personas que dirigimos o vamos a dirigir ese proceso de mediación. Y entonces vamos a ver que es un acto de responsabilidad con todas las partes involucradas en un conflicto, el que cuando nos ponemos frente a ellas estemos muy claras con respecto a que tengo todo lo necesario para ayudar a estas personas a acercarse, a escucharse y a construir de manera conjunta una solución. La segunda parte de la estrategia tiene que ver sobre el análisis que hago de cada uno de los puntos de vista de las personas a las que entrevisté en esa primera etapa de la valoración del caso. Entonces, ¿qué me pregunto sobre las partes intervinientes? Entonces vamos a ver que necesariamente tenemos que tener claridad acerca de diferentes temas. El primero de ellos es, ¿cuál es la posición de una parte? ¿Cuál es la posición de la otra? ¿Qué es lo que las personas quieren de este proceso de mediación? El segundo tema, que es aún más importante y requiere de una intuición todavía mucho más desarrollada, y es cuáles son los intereses de las personas involucradas en este conflicto. ¿Cuáles son las expectativas? Y esto hace referencia a qué es lo que ellas están esperando, qué es lo que estas partes están esperando de este proceso de mediación. ¿Cuáles son los temas comunes? ¿Cuáles son temas confusos? Cuando yo me pregunto por temas comunes, temas confusos e incluso temas ocultos, voy a tener claridad entonces de cuáles son algunos de los caminos por los que debo andar en la mediación para poder encontrar estos temas. Por ejemplo, estoy clara con respecto a cuáles son esos aspectos en común que tienen las partes que yo debo resaltar dentro del proceso. ¿Cuáles son aquellos temas confusos sobre los que yo tengo que buscar el camino para aclararme? Y si hay algún tema oculto, ¿cuál es el camino que me puede llevar a encontrar ese tema? ¿Cómo debo preguntarlo? ¿Cómo debo explorarlo? ¿Es pertinente o no preguntar sobre ese tema? También vamos a preguntarnos sobre cuáles son posibles atoros que podríamos tener dentro del proceso de mediación, porque esto nos ayuda a prepararnos. ¿Qué son atoros? Son obstáculos. Otro de los temas sobre los que nos tenemos que preguntar con respecto a las personas, a las partes intervinientes, es cuáles son sus formas de comunicación. Y entonces esto nos lleva a pensar incluso en qué tipo de negociadores tenemos. ¿Son negociadores duros o suaves? ¿Cuál es la forma de comunicación de cada persona? ¿Suelen ser personas adversariales o más bien personas muy tranquilas que puedan generarme, por ejemplo, el encontrarnos con una persona muy tranquila, con otra muy adversarial, si nos va a hacer encontrarnos con un desbalance importante dentro del proceso de mediación que vamos a tener que abordar? Otro de los temas es preguntarnos, ¿qué información no tengo? Pensamos en si dentro del proceso de análisis del conflicto nos hizo falta explorar alguna información que pueda ser crucial para ayudar a las personas a conversar y construir soluciones que realmente atiendan de manera integral su conflicto. Y el último tema que tenemos acá, que es importantísimo de explorar justamente en ese proceso de evaluación del caso, es el mapán de cada parte. Recordemos que de acuerdo al modelo Harvard, el mapán hace referencia a la mejor alternativa para un acuerdo negociado. Y esto tiene que ver con que tengamos claridad con respecto a si las personas que vamos a tener en la mediación cuentan con alguna otra alternativa, independientemente del proceso de mediación, para resolver su conflicto. ¿Por qué debemos de tener claro este tema? Porque si una persona, por ejemplo, tiene una muy buena alternativa, independientemente del proceso de mediación, probablemente va a entrar con una actitud un poquito menos colaboradora. Si tenemos, por ejemplo, una persona con una excelente alternativa, independiente del proceso de mediación,
y la otra parte no tiene un buen mapán, o sea, no tiene alternativas adicionales a las que podría construir en mediación, podríamos nuevamente estar ante la posibilidad de un desbalance. Esta evaluación es importantísima de hacerla antes de que nos presentemos ante las partes para dirigir el proceso de la sesión conjunta. El tercer aspecto sobre el que nos vamos a preparar dentro de esta estrategia es sobre el sitio. ¿Dónde es que vamos a hacer la mediación? Y vamos a ver que son aspectos fundamentales el poder garantizarle a las partes que el sitio sea un sitio seguro, privado. Debemos de garantizar también neutralidad, debemos de garantizar comodidad y sobre todo tener ahí todos los recursos que vamos a necesitar, tanto de mobiliario como los recursos didácticos propios de un proceso de mediación. El cuarto aspecto sobre el que necesariamente nos vamos a tener que preparar es sobre otras circunstancias que están relacionadas con el proceso de mediación. Por ejemplo, ¿tengo yo claridad con respecto a cuántas sesiones posibles tendrá este caso a partir del análisis que he hecho, si será un caso simple, si será un caso complejo, si es un caso multipartes? ¿Con qué objetivos tendría yo esas sesiones? Ustedes se dirán o se preguntarán, bueno, es que eso no lo podemos saber hasta que empezamos con el proceso de mediación en una primera sesión. Pero siempre es importante, a partir de un muy buen proceso de evaluación del caso, que ya tengamos una idea, por su complejidad, de si probablemente tendríamos que proyectar más sesiones. Otro de los temas fundamentales para poder prepararnos para la mediación es, de acuerdo a esos estilos de comunicación que tienen las personas, a las que pude conocer en ese proceso de filtro y de evaluación, ¿quién conviene que hable primero? Y vamos a ver que aquí nos vamos a encontrar muchas experiencias y prácticas. Eso varía de los modelos que utilicemos, varía incluso de los países, hasta de las regiones dentro de un país. ¿Por qué tenemos que preguntarnos quién conviene que hable primero? Vamos a ver, uno de los criterios que en muchos lugares se utiliza es que hable primero la persona que solicitó la mediación. ¿Qué inconveniente podría tener el que hable primero siempre, en todos los casos, la persona que solicitó la mediación? Bueno, que si la persona que solicitó la mediación es la que está menos adversarial, yo debería de darle la palabra primero a la persona que viene más adversarial. ¿Por qué? Porque es muy probable que si yo le doy primero la palabra a quien está más tranquila, ¿verdad? Una persona que viene mucho más tranquila, quien viene más adversarial y probablemente más escalado o escalada, no me deje avanzar en el proceso. Entonces nos vamos a encontrar con que en muchas ocasiones debemos de suspender un proceso de mediación precisamente por un incumplimiento a las reglas. Y si vemos qué es lo que hay de fondo, en muchas oportunidades estará relacionado con que nos hizo falta estrategia con respecto a quién le dimos la palabra. Entonces, ¿cómo se lo explicamos a las partes? Porque nosotros no podemos poner a las personas a pensar o a decidir, a ver, ¿quién de ustedes quiere hablar primero? Eso no sería nada estratégico. Debemos de recordar que la conducción del proceso de mediación está en nuestras manos. El contenido pertenece a las partes, pero el proceso es nuestro. Entonces, esa decisión también debe ser estratégica. ¿Cómo le explicamos a las personas que yo le dé primero la palabra, por ejemplo, a quien no solicitó el proceso? Bueno, lo podemos decir con naturalidad. Como A solicitó la mediación y B es la persona que viene invitada, obviamente en ese momento no decimos A y B, decimos el nombre de la persona. Pero le podemos decir, vamos a darle la palabra primero a B en virtud de que es la persona a la que invitamos. Ese es un criterio técnico que perfectamente las partes aceptan y nos permite implementar nuestra estrategia a partir de la lectura que hacemos del caso.
Otra pregunta que nos hacemos es, ¿en este caso hay posibilidad de hacer reuniones separadas? Bueno, siempre deberíamos de pensar en que hacer reuniones separadas es una posibilidad en toda mediación. Entonces, ¿tengo previsto un lugar para hacerlas? ¿Qué debe garantizar ese lugar? ¿Y dónde se queda la otra parte? Mientras tanto, yo hago la reunión separada. Todas estas son preguntas estratégicas que me tienen que llevar a prepararme de una manera técnica, ética, en el que las personas puedan tener y desarrollar confianza una vez que las tenemos ahí dentro del proceso de mediación. Finalmente, quisiera nada más compartir con ustedes el que todos estos aspectos que hemos mencionado nuevamente nos llevan a por qué prepararse. Entonces, vamos a concluir diciendo que prepararse para mediar, primero, es un acto de responsabilidad. Nosotros no podemos decirle a las personas que somos mediadores o mediadoras sin estar debidamente preparados y debidamente capacitados para ayudarles a construir una solución. Desde todo punto de vista, desde ese perfil por competencias que hablábamos hace un rato. Prepararse para mediar es también un acto de respeto hacia esas personas que están depositando en nuestras manos la posibilidad de que les ayudemos a encontrar el camino. También es un acto de compromiso técnico y ético. ¿Esto qué significa? Que no solamente tenemos que tener conocimientos, habilidades, destrezas, sino que además debemos de tener una actuación apegada a todos los deberes éticos, a todos los principios deontológicos que cubren este proceso de mediación, que marcan este proceso de mediación. Además, prepararse para mediar es un acto de coherencia. ¿Por qué de coherencia? Bueno, porque si nosotros vamos a ayudar a las personas a resolver conflictos de manera pacífica, nuestra actitud con esas personas debería de reflejar siempre mucha paz, mucha tranquilidad. Ese proceso debería de desarrollarse en un ambiente de total tranquilidad, de total fluidez. Nuestra actitud debería de ser una actitud de paciencia, de tolerancia, de aceptación. Eso significa ser coherentes. Además, prepararse para mediar es un acto de empatía. Es pensar, bueno, si yo tuviera un conflicto, ¿cómo me gustaría que fuera esa persona que tengo al frente y que dice que me va a ayudar a resolver mi conflicto? Ese acto de empatía significa que debemos de pensar en ser la mejor opción para las personas que nos han buscado para resolver su conflicto. Y finalmente, prepararse para mediar es un acto de solidaridad. ¿Por qué? Porque consideramos a las personas como seres que están buscando un camino que necesitan transitar con nosotros. Y la solidaridad significa que vamos a ofrecerles la mejor oportunidad de tener un gran proceso, un gran perfil en la persona que media y definitivamente la mejor intención de que las personas realmente encuentren la solución a partir de un excelente proceso. La rigurosidad en la forma en que nosotros dirigimos la mediación es una garantía para las personas, una rigurosidad con empatía. Es una garantía para las personas de que están ante un proceso como la mediación, que sabemos que es un mecanismo de resolución de conflictos por excelencia. Muchas gracias.